video voy a explicar cómo se deriva de primero, segundo y tercer orden utilizando la tabla de derivadas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a derivar una función cuadrática. La función que vamos a derivar sería f de x es igual a 3x cuadrada menos 5x. Entonces, para sacar la derivada de primer orden voy a derivarla la primera vez. La derivada de esta función sería primero derivar este término. Como lo vemos en la tabla, este término es un término de x a la n. Entonces, el exponente lo multiplico por este término independiente y a este le resto 1. Entonces, sería 2 por 3, sería 6, menos 1 sería 6x. Entonces, en este caso, bajo el exponente, 1 por 5 serían menos 5 y a este le resto 1, me queda x a la 0. X a la 0 es igual a 1. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, la primera derivada o de primer orden sería derivar esta función. O sea, para sacar la segunda derivada, lo que tendría que hacer ahora sería derivar esta función. Tenemos esta función y la vamos a derivar. Utilizamos el mismo método, entonces aquí me quedaría 6 y esto sería 0. Entonces, esta sería la derivada de segundo orden. Este es primer orden y segundo orden. El tercer orden de esta sería tomar esta función, sacar la derivada de tercer orden, entonces sería derivar este componente. Como sabemos, la derivada de una función constante es 0. Entonces, el tercer orden sería esto. Entonces, esta es la función original, la primera derivada o la primera derivada de primer orden, la segunda derivada o la segunda derivada o de segundo orden y la tercera o el tercer orden. Pero si se fijan, lo que tomamos es el resultado de la derivada y lo volvemos a derivar. Esto es con una función cuadrática. Ahora, vamos a hacer un ejemplo con una función racional. Voy a tomar el mismo. Voy a utilizar la siguiente función. Sería x cuadrada más 2 sobre 3. Vamos a derivar la primera. La primera derivada nos dice que hay una fórmula. La fórmula nos dice que para las racionales dice que esta es la función u y esta sería la función b. Entonces la función u sería 3x cuadrada más 2. Lo que voy a hacer es tomar las funciones y derivarlas por separado y ya después las juntamos con la fórmula. Entonces la derivada de la función u sería derivar esta función, sería 3 por 2, 6x, y el 2 desaparece por ser un término constante. Entonces yo tengo la derivada, la función v sería la de abajo, sería 3, y la derivada de b me quedaría 0, porque es la derivada de una constante. Entonces ya tengo yo las derivadas de las funciones. Ahora lo que tengo que hacer es juntarlas en la fórmula. La fórmula nos dice que primero tenemos que hacer la multiplicación de la derivada de u por b. Entonces tendría que multiplicar 6x por 3. Menos sería la función u, tal cual como está, que sería 3x cuadrada más 2 multiplicada por la derivada de b. Y la derivada de b es 0. Todo esto vamos a tomar b, que sería 3, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, al hacer la operación, nos quedaría que la primera derivada o derivada de primer orden de esta función sería igual, todo esto se hace 0, me quedaría nada más 3, 6 por 3, 18x, y abajo sería 3 por 3, sería 9. Yo puedo simplificar esto, me quedaría que la primera derivada de esta función sería igual a 2x. Tomando en cuenta esto, ahora le voy a sacar la derivada a esto. La segunda derivada sería derivar esta función. Como es una función lineal, hacemos lo del exponente y me quedaría 2. Y la tercera derivada de esta función, como ahora se convierte en una función constante, sería 0. Aquí tenemos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Esto es con una función racional. Recuerden, pueden derivar cada uno y al final juntarlos con la tabla de la fórmula. Este es de una función racional. Ahora, vamos a ver algo un poquito
más complejo. Vamos a tomar una función racional de dos componentes. Dice que es x más 1 sobre x menos 1. Entonces, yo tengo que u es igual a x más 1, la derivada de u es igual a 1 y b es igual a x menos 1 y la derivada de b sería igual a 1. Entonces ya nada más aplico la fórmula, sería, me dice la fórmula, que es la derivada de u por b. La derivada de u, que sería por b, sería x menos 1. Menos, y luego dice que es u, que sería x más 1 por la derivada de b, que sería todo esto sobre b al cuadrado, que sería x menos 1 al cuadrado. Entonces hacemos las operaciones. Tengo la primera derivada de esta función, sería, este por este sería x menos 1 menos x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, estos dos componentes se eliminan y me quedaría menos 2 sobre x a la menos 1 al cuadrado. Entonces, la primera derivada de esta función sería menos 2 por x menos 1 al cuadrado. Para sacar la siguiente derivada, tendría que hacer lo mismo, pero ahora u vale, me vale 2. Y la derivada de u es 0. b vale x menos 1 al cuadrado y la derivada de b quedaría igual a, tendríamos que derivar esto, nos quedaría 2x menos 2. ¿Sí? Entonces, este sería, perdón, sería más 2. ¿Por qué? Porque desarrollamos este binomio. Entonces, este binomio nos quedaría x cuadrada menos 2x más 1, que esto sería lo mismo. Entonces, cuando derivamos esto, perdón, si nos queda menos 2. Entonces, una vez que derivamos esto, nos queda aquí. Y ya volvemos a aplicar la fórmula. La fórmula que teníamos para la segunda derivada sería, dice que primero es la derivada de u, que sería 0, multiplicada por b, que sería 2x menos 2, menos, sería la u completo, que sería 2, que multiplica a la derivada de b, que sería 2x menos 2. Y luego b sería al cuadrado. Entonces, esto se hace 0, me quedaría que la segunda derivada o derivada de segundo orden quedaría 4x más por menos 4x menos 2 menos 4 sobre x menos 1 al cuadrado y esto a su vez al cuadrado. ¿Ok? Pero recuerden que teníamos un signo acá que no habíamos hecho, entonces todo esto le cambiaré el signo. Entonces quedaría de este tipo. Quedaría 4x más 4 sobre x menos 1 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esto sería la segunda derivada. Y para sacar la tercera derivada tendríamos que volver a hacer el mismo método. Ok, este es de una función racional. Por último, vamos a hacer una función de raíz cuadrada. Entonces, la derivada de esta función yo la transformaría como un medio que multiplica a x cuadrada menos 4 menos un medio.
¿Por qué? Porque esto recuerden que vale un medio. Entonces, bueno, para hacer el paso más sencillo, primero esto lo transformo a una notación de exponente. Entonces aplico la derivada de la función cuando, cuando tiene un exponente. Entonces lo tengo de este lado, lo que voy a hacer es bajar este exponente, restarle 1 a este y hacer esto. Entonces me quedaría que la derivada de la función sería un medio que multiplica a x cuadrada menos 4 y a un medio le resto 1. Entonces sería menos un medio. Entonces ya tengo la primera derivada. La segunda derivada, entonces lo que voy a hacer es hacer lo mismo, me queda igual. Entonces esto lo bajo para acá y a menos un medio le resto 1, bajo este y lo multiplico con esto y me quedaría menos un cuarto que multiplica a x cuadrada menos 4, pero ahora este exponente es un medio menos 1, entonces sería el equivalente a restarle 2 medios. Entonces este exponente me quedaría como menos 3 medios. Esa sería la siguiente derivada. Y la última, que sería de tercer orden o la tercera derivada, saco esto, esto lo multiplico por menos me da más, y ahora tendría 3 octavos. 3 por 1, 3, 4 por 2, 8. 3 octavos quedaría de x cuadrada menos 4, y a esto le voy a restar 1 todavía. Entonces 2 medios sería menos 5 medios. Entonces mi derivada de primer grado sería igual a 1 sobre 2 por x cuadrada menos 4 por la raíz cuadrada. La derivada de segundo grado o de segundo orden de esta quedaría menos un cuarto, ¿sí? Menos 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 al cuadrado, ¿sí? Y la derivada de tercer orden de esta función me quedaría como 3 octavos, el 3 quedaría arriba, y quedaría raíz cuadrada de x cuadrada menos 4, todo esto elevado a la quinta. ¿Sale? Entonces, así quedarían las raíces de esto. Si se fijan, lo único que utilicé fue la notación de raíces y lo único que fue buscar el x a la n y así derivé. Estos son algunos ejemplos de derivada de primero, segundo y tercer